Vamos precisamente ahora con lo anunciado, la situación en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi tras un nuevo episodio de violencia. 5 internos fueron asesinados durante un amotinamiento. Los responsables pues ya habrían sido identificados. Nuestro compañero Alcibiades Onofre tiene a continuación los detalles en el siguiente informe. Así es, muy buenas tardes, 13 horas. Les comentamos que en el sistema penitenciario se ha identificado al menos que existen unas 19 organizaciones delictuales que pugnan obviamente por el poder dentro de las cárceles del país. Nosotros también hemos recabado mayor información sobre lo ocurrido aquí, ya que esto produce que existan estos también repuntes de violencia al interior de los centros penitenciarios. Tenemos enseguida el siguiente reportaje para que ustedes conozcan en detalle cuál es la situación que se vive aquí en ese lugar. Los asesinatos presuntamente fueron a víctimas direccionadas y ordenados por la Organización de los Mexicanos. Aprovecharon la hora de la merienda y cuando 49 personas visitaban a los privados de la libertad en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, el martes 15 de diciembre. Utilizando armas cortopunzantes, en una celda acuchillaron a 3. Al cuarto lo dejaron muerto en el patio interno del pabellón y a quien fue identificado como Jairon Santillán, oriundo de Ventanas, casi desmembrado, fue asesinado en el exterior del edificio penitenciario. Esta es la única foto que registró el hecho, luego de que los agentes tomaron el control 2 horas después del amotinamiento. Exactamente, existe una pugna de poderes entre bandas internacionales que quieren tomar la posesión que alguna de las bandas, tenemos algunas bandas que encontramos en el Centro de Rehabilitación Social, hablamos los choneros, los lagartos, los cubanos, se tratan de liderar los pabellones. Por esa situación fue el objetivo, el móvil de este asesinato. La familia de Santillán llegó desde la provincia de Los Ríos a retirar el cuerpo de la morgue de La Tacunga este miércoles. Yo hablé con él y lo que me dijo, pues, manifestar que ya estaba a punto de salir y tranquilo, que estemos tranquilos, pero nunca pensamos en... Detrás de esta estructura de máxima seguridad existen bandas que se disputan el poder. La policía y fiscalía investigan a 5 reos acusados de autores intelectuales y materiales de esta masacre. Es que no tenemos cuantificada el número de bandas que pueden existir al interior del centro. Es un trabajo que la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional, se encuentra permanentemente elaborando el análisis de seguridad para determinar y poder cuantificar el número de bandas que puedan existir al interior de nuestro centro. ¿Pero quiénes son los mexicanos? Son privados de la libertad detenidos por transportar precursores químicos para el procesamiento de droga y todavía enfrentan un proceso penal en el caso denominado Operación del Pacífico, que se pelean el control de ingreso de armas, droga, extorsión y hasta posible trata de personas. Y luego de que se suscitaron estos hechos de violencia aquí en la cárcel de La Tacunga, les comentamos también que la visita se ha reanudado y por lo cual tampoco los familiares de los demás PPLs han tenido ningún inconveniente para poder efectuarla este día. Pero no es el único hecho de sangre que ha empañado a las cárceles del país. Nuestro compañero Gustavo Merino también ha preparado un resumen de lo que significan el haber presenciado, obviamente, para las autoridades, el haber presenciado y registrado 40 muertes de privados de la libertad tras las rejas. 2020 es un año sangriento al interior de los 53 centros carcelarios del país, con las últimas 5 víctimas mortales a causa de un amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. Suman 40 los presos asesinados tras las rejas. El recuento es una novela de terror y disputa de poder entre 17 megabandas del crimen organizado que operan al interior de las cárceles. Ese control del centro carcelario implica que las otras organizaciones delictivas se sometan a una estructura criminal mucho más grande. A inicios de año en Esmeralda se registró la primera víctima, un integrante de los Lagartos que se enfrentó a los Choneros y salió mal herido a una casa de salud, donde en un operativo sin precedentes lo asesinaron sujetos disfrazados de doctores y policías. En febrero, en Cuenca, en la cárcel del Turi, la disputa de bandas dio cuenta de 6 cuerpos colgados en 3 pabellones diferentes. Previamente, las víctimas habían sido torturadas. En junio,
2 reos de la banda de los Lagartos y los Cubanos fueron asesinados y un día después, como venganza, el cuerpo de otro prisionero fue colgado en una celda. Situación que según los guías penitenciarios es difícil controlar porque hay solo 1.500 agentes para vigilar a más de 38.000 reclusos. La situación al interior de los centros penitenciarios, como es de conocimiento público, es caótica, dado que el número de personal de seguridad es mínimo para el número de privados de libertad. En agosto, un amotinamiento en la penitenciaría del Litoral dejó 11 muertos y 18 heridos, entre ellos 5 policías. El incidente inició por disputa entre los choneros y los Lagartos. Días después es asesinado el israelí Shai Dahan, pieza clave en una investigación que involucra a la familia Bucaram por presunta corrupción en la venta de insumos médicos con sobreprecio. En agosto también se registran otros 2 asesinatos en la cárcel de Cotopaxi y se decreta una emergencia en el sistema de rehabilitación social, lo cual no frenó en nada la violencia al interior de las cárceles. Y pone a los militares y los policías a dar un resguardo en la periferia de los centros carcelarios. Eso no surte ningún efecto, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Y adentro no hemos hecho nada para poder solucionar lo que está viviendo al momento esta crisis carcelaria. A inicios de diciembre en Esmeralda se reporta un nuevo amotinamiento que deja como saldo 6 internos muertos. Todo como resultado de bandas criminales que se disputan poder y territorio tras las rejas. Gustavo Merino, Techo Televisión. 13:06 y reiteramos que hasta el momento no se ha registrado ninguna novedad después de lo ocurrido ayer aquí en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, pero en la tercera emisión del noticiero compartiremos más detalles y revelaciones de lo que acontece aquí. Seguimos con más, Carlos.